Hola, buenas noches, bienvenidos a este podcast. Estamos en Hechos, vamos a empezar desde el versículo 21. Mi nombre es el pastor Cristian Coutinho, me está acompañando mis hermanos, el hermano Claudio y mi hermana Olga. ¿Se pueden presentar, por favor? Hola, saludos a todos, bendiciones, que Dios los bendiga. Buenas noches, bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo lo que era Hechos 19, vimos el del 10 al 20 sobre los milagros que Pablo estaba empezando el Espíritu Santo estaba empezando a realizar a través de Pablo, y que incluso a través de los pañuelos, ¿verdad?, que él enviaba, o más bien que él iba dejando, utilizaban para sanidades a otras personas. Y también que hubieron ciertos hechiceros que se convirtieron y todo lo que tenían lo quemaron, ¿verdad? Lo quemaron delante de todos, y habíamos visto que en valor actual eran unos 2 millones, 3 millones de dólares, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a leer a partir del versículo 21. Yo voy a estar con la versión Reina Valera revisada de la Biblia del Expositor. Yo estoy usando la traducción lenguaje actual. Y yo estoy usando a Reina Valera 1960. Amén. Entonces, como ya lo sabemos, lo leemos el versículo los tres con las diferentes versiones, y ya después si hay algo que destacar, ahí vamos a estar comentando. Amén. Amén. Entonces dice, en el 21 dice: y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén después de pasar por Macedonia y Acaya, diciendo: después que hubiera estado allá, me será necesario también ver a Roma. Después de todo esto, Pablo decidió ir a la ciudad de Jerusalén, pasando por las regiones de Macedonia y Acaya. Luego pensó ir de Jerusalén a la ciudad de Roma. Ok, en la mía dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Amén. Ahí cuando dice que en espíritu, es en el Espíritu Santo. No crean que se iba así como que Se transicionaba. no, o sea, en el Espíritu Santo. Y seguimos viendo que quiere ir a Jerusalén. O sea, ya desde hace cuántos capítulos atrás quiere ir a Jerusalén para el Pentecostés. Y en su viaje se va retrasando, pero su fin de Pablo quiere llegar al Pentecostés para hacer su sacrificio. Habíamos visto por su voto nazareno. Ajá. Sí, en la versión pasada leemos de que en las partes de Hechos leemos de que Pablo había hecho un voto del Nazareo, no Nazareno, Nazareo. Ahora, en la Biblia, en lo que es el Nuevo Testamento, no encontramos ninguna instrucción de que esto sea válido o inválido. Esto se practicaba en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí podemos entender es de que tenemos el precepto del Antiguo Testamento, y podemos entender que Pablo decidió practicarlo con nuevos parámetros, bajo un nuevo orden. Era una ofrenda para Dios, y bueno, no vemos el por qué quedaría en sí cancelado. Amén. Es decir, ya no vale. Bueno, el hecho de que lo practicó quiere decir que por algo quedó escrito, ¿no? Sí. Es importante también esa parte, que si se escribió era importante en esa época quizás. Así es. 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Así que envió a Timoteo y a Erasmo, que eran 2 de sus ayudantes, a la región de Macedonia, mientras él se quedaba unos días más en Asia. Mi versión es igual como la de usted, pastor. Ok, o sea, estamos hablando que en Asia, particularmente estamos hablando de Éfeso, ¿verdad? Pero es una región, Asia es una región. Sí. Lo cual podemos entender que pues es imposible que un solo personaje, una sola persona vaya a poder alcanzar toda una región eficazmente. Pero vemos que Pablo ciertamente pues hace lo más sabio, que es entrenar a otros y usar a sus ayudantes para que le ayuden, ya sea a abrir obras o a mantener el orden de las demás obras que ya abrió. Por eso los envía, algunos los envía enfrente, otros van de regreso a otras obras para estar inspeccionando y asegurarse de que marchen bien. Sí, así es. Es algo de lo que podemos hablar, que Pablo se especializó. O sea, si vemos en el Antiguo Testamento, uno de los errores de
de los mejores líderes. Por ejemplo, ¿cuál fue el error de Josué? No dejó una descendencia que fuera líder. No se dice que haya entrenado más líderes. José tampoco. ¿Verdad? Entonces, fue el error. Había la promesa hacia un varón y no entrenaban a los que venían. ¿Verdad? Incluso se puede ver en el libro de los reyes cómo era que rey tras rey tras rey fallaban y fallaban y fallaban porque no había quien los dirigiera correctamente. Sí. No les enseñaban. Sí, fue la falla de David también, de cierta manera. Ajá. ¿Y cómo lo podemos actualizar en estos tiempos? De que el liderazgo falta. Sí, es lo mismo, de que una iglesia hoy en día, la meta de una iglesia hoy en día es hacerse una mega iglesia, no es expandir el reino. Y vemos el enfoque que es más las masas que el discipulado personal. Sí. Y por eso es que tenemos multitudes de personas y en la iglesia, pero a veces hay personas que no han nacido ni de nuevo, o sea, que no han entendido el evangelio completo. Sí. O sea, porque se ha creado como un tipo de, no negocio, pero como una empresa, ¿no? Como algo es un negocio. Es un negocio. Para algunas personas es un negocio, es una plataforma de gloria para los hombres que la dirigen. Ajá. Porque el ser el pastor de una iglesia de 5 o 6 mil miembros, eso ya te trae gloria entre los hombres. Te trae renombre. Y es un gran engaño. Sí. Y hablando de una iglesia pequeña, en una iglesia pequeña como la que estamos nosotros, hay más intimidad. Y aparte, como que hay ese deseo de que la persona crezca, de que el día de mañana se tenga que ir o tenga que hacer algo diferente. Una célula y ya de ahí se haga pastor. Esa persona está capacitada, sí, entrenada para llevar a cabo una célula o una oración o algo en el liderazgo. Así es, porque, o sea, la orden de Jesús fue ir y hacer discípulos. No, o sea, yo siempre lo he manejado mucho, no es congréguense y crezcan en una iglesia durante 20 años. Y predíquense unos a otros. Y predíquese cristianos predicando a cristianos. Sí, sí. Ahora, el problema de las mega iglesias es, muchas veces dicen, es que Dios los respalda, o Jesús los respalda, pero es porque utilizan el nombre de Jesús. Sí. Pero ya ellos llegarán en el momento donde hicimos esto en tu nombre y yo voy a decir, ni los conocí. Sí, sí, sí. O sea, la realidad es, yo la otra le estaba contando también al pastor, es que la mejor manera de protegerse para un pastor es mantener una iglesia básica, o no básica, con poca gente. Porque no hay tantos ingresos, la gente que llega se sale, pero para expandir la iglesia con otras obras nuevas, ¿sí? Entonces evitas esa parte de que entre el ingreso y te hagas un asalariado. Sí. Recuerdo esta historia, no lo viví yo personalmente, no es algo que yo haya conocido personalmente, pero escuché el comentario de alguien muy, muy confiable, de un pastor en el estado de Idaho, que él se rehusaba que su congregación fueran más de 100 personas en su congregación, y continuamente estaba creciendo. Entonces él había aprendido dos cosas: que una iglesia grande le daba más problemas, y que si le llegaban líderes a la iglesia, él los formaba, y si los dejaba ahí, esos líderes le daban problemas después, porque por naturaleza querían sobresalir o querían dirigir, porque fueron llamados a dirigir. Claro. Entonces él resolvió los dos problemas de una sola forma. Le decía a los líderes: te voy a entrenar y te voy a correr. No correrlo en el sentido más, sino te voy a mandar a hacer tu obra. Y le decía a la congregación: ok, el hermano fulano lo hemos entrenado, está listo, los que gustan acompañarlo, adelante. Entonces eso no era una división, era una multiplicación, una expansión. Y resolvió dos problemas. Así no se quedaba con un líder que no tenía que estar ahí, y lo enviaba a abrir una obra, y quien gustara acompañarlo, que se sintiera identificado con ese líder, era libre de hacerlo, porque estaban en la obra. Así es, hermano. Una de las cosas también que yo siempre he trabajado, hablando en lo secular, yo siempre fui encargada de personal. Y el enfoque del líder, el que está encargado del grupo, es reproducir personas como tú. Sí. Para que esa persona la puedas mandar, como decía ahorita mi esposo, a otro lugar, pero también para que esa persona el día de mañana trabaje en la obra, o sea, esté en cierta manera entrenado, pero para que se vaya, no para que se quede ahí, porque a veces tenemos personas que tienen tremendos talentos y no los pueden ni siquiera reproducir ni hacer, porque están solamente enfocados en ciertas cosas. Okay, entonces el Señor aquí muy claro vemos como Pablo, la edificación de Pablo hacia la iglesia es
están conmigo, ya los entrené, ahora vayan, y la iglesia seguía creciendo, pero también seguía edificándose conforme a la palabra de Dios, porque todos tenían el mismo sentido. Así es. Vemos el enfoque correcto de Pablo, que hasta aquí podemos entender que él nunca perdió la misión correcta. Su pasión por servir a los demás le llevaba a entender que él solo no podía servirle a todos. Por lo tanto, la mejor forma de servirle a las demás personas y al resto de la iglesia o las iglesias era entrenando personas. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo es que Pablo tenía tantos creyentes y tantas personas muy capaces? Era porque los judíos, porque la mayoría de los convertidos eran los que se le llamaban judíos, como judíos mundanos, judíos, se olvida el nombre, los judíos ya estaban muy actualizados en helenistas, que estaban muy influenciados por la cultura de Grecia. Okay. Pero seguían siendo personas con muy buenos hábitos de lectura, de conocimiento de la palabra. Entonces cuando Pablo llega, empieza a predicar, que vemos que siempre llega a las sinagogas primero, y siempre dice que por lo normal un buen grupo se convierte, pues de ahí tendrían que haber salido individuos que eran aptos, que tenían buen conocimiento de la escritura, los actualizaba, los entrenaba por unos meses y estaban listos para seguir adelante. Y por lo general eran los gentiles que habían aceptado el judaísmo, ¿sí?, como su religión, pero no, eran tratados así como que menospreciados, y eran los que, por lo mismo de que tenían hambre. Sí, por algo estaban ahí, porque Dios les había llamado, ellos sentían el llamado de Dios y llegaban y se convertían al judaísmo. Se les predicaba la actualización del judaísmo, que es el cristianismo, y pues igual entendían que eran llamados a eso y se convertían. Entonces Pablo encuentra mucha gente muy capaz, bien preparada en las escrituras, como dice de Timoteo, que a pesar de ser un jovencito, desde niño conocía la escritura, por su madre y por su abuela, que creemos que es una práctica llevada a cabo todavía hoy día por un buen grupo de judíos, no por todos, pero por un grupo de judíos es todavía llevada a cabo. Okay. Amén. Vamos a leer el 23. Dice: entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. Porque aquel tiempo los seguidores de Jesús tuvieron un gran problema. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Okay. El camino era la senda, ¿no? La senda, sí, o sea, el trabajo, pues, de lo que estaba haciendo Pablo, ¿verdad? Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Provocado por un hombre llamado Demetrio. Este hombre se dedicaba a fabricar figuras de plata, y él y sus ayudantes ganaban mucho dinero haciendo la figura del templo de la diosa Artemisa, o Diana. Okay. Artemisa, perdón. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, estamos hablando de que otra vez el problema de la religión era el dinero. Porque se les estaba acabando el negocio. El interés de los individuos mantener la religión viva era porque es mi negocio, es mi fuente de enriquecimiento. Entonces me conviene mantenerlo. Y lo tenemos en muchas religiones o tradiciones, que prefieren la gente no ver el beneficio de la persona, simplemente ve la tradición. En mi caso, yo creciendo en mi casa, muy dados a la creencia que todo el mundo traemos cuando crecemos, era la tradición, marcaba más que la preocupación por la persona o el individuo. Sí. O sea, la tradición era más importante. O sea, no les, en cierta manera no te importa la persona o lo que está pasando con el individuo, sino es la tradición lo que ejerce el dominio. Sí. En la sociedad. Que era lo que estamos viendo aquí con los templecillos de Diana. Y cómo es de que Demetrio va y le dice a los artífices, o sea, todos los que eran del gremio, ¿verdad? O sea, los que eran su competencia, ¿verdad? En el 25 dice: a los cuales reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. El 25. Okay. Demetrio se reunió con su ayudante y también con otros hombres que se dedicaban a hacer cosas parecidas, y les dijo: amigos, ustedes saben cuánto necesitamos de este trabajo para vivir bien. Ya no para vivir bien.
Bueno, dicen lo mismo. Acá, son parecidas sí, riquezas, o sea. Pero fíjate cómo eran, primero eran competencia y ahora ya son compas. Es que tienen el mismo sentir de que el negocio era el más negocio importante. se les estaba acabando. Ahora, su mayor preocupación no era, perdón, no era la adoración a Diana como su diosa. O sea, Diana era su diosa. ¿Verdad? Entonces, su preocupación no era la adoración a Diana, ni estos falsos profetas que están viniendo y están quitando la adoración a Diana. No, el problema fue la ganancia, la prosperidad a través de Diana. Pues van a arruinar el negocio. No les interesaba, no eran fieles a Diana. No, ni siquiera eran fieles a su diosa o a sus creencias. A lo mejor no sabía. Al dinero. Al dinero. A su verdadero Dios, el dinero. Ahora, hoy en día, ¿cómo lo podemos aplicar en las iglesias también eso? Y en las iglesias cristianas. O sea, de que ya no son, o sea, a veces el ministerio es más importante que Jesús. ¿Que la Biblia? ¿Que la palabra de Sí, Dios? vemos personas que defienden hemos tenido tratos con cristianos que su iglesia es su Dios. Sí. Y desprecian y castigan a cualquier otro a cualquier otra iglesia cristiana o Y cualquier otra congregación. la verdad absoluta cae en su iglesia. O Creen sea, que ahí está la verdad absoluta. es correcto. Entonces no pueden aceptar palabra de alguien más porque muchas veces caen ya en lo que viene siendo sectas. ¿Sí? Sectarismo. Y tal cual, aquí dice el pastor, tal cual se... Hemos encontrado mucho también individuos que son idólatras del individuo, del pastor. Sí. Mira, una de las cosas que a mí me gustan de las iglesias, de las bautistas, es esa organización que tienen, de que los ancianos y los diáconos, o sea, el pastor es el que dirige, pero los ancianos y los diáconos son los que después de 5 o 6 años dicen, ¿el pastor sigue o no? Porque o sea, no, para evitar justamente ese tipo de cuestiones. Pero no en todas, hermano. No, o sea, son muy pocas ya. Sí, es que ya... Es un buen punto. Es un buen punto, ¿verdad? Nosotros hemos estado en diferentes denominaciones y hemos visto que en unas es el edificio, en otras es lo que aportan para su comunidad, pero no conforme a la palabra de Dios. O sea, las obras sociales o cosas que hacen para la comunidad, eso es muy importante. Lo vivimos en una iglesia en Estados Unidos que para ellos era muy importante sobresalir en la obra social, o sea, hacernos partícipes de la comunidad, pero muy diluidos en la palabra de Dios. Y también tenemos iglesias donde no tienen ese tipo de liderazgo, que no ejercen eso, del diaconado, de los ancianos. Pero nosotros no somos bautistas y tenemos ancianos. Sí. Es que la otra vez tú decías en la mañana, estabas orando, o sea, ¿cómo es que somos autoridad de los ancianos y los ancianos son autoridad del pastor? Y no hay un choque o sea, todos estamos de acuerdo, todos tenemos un mismo sentir, todos tenemos una brújula moral y espiritual. Entonces eso es bueno porque no cae el poder es solo una persona. No cae el poder en solo una persona, y hay congregaciones donde el poder cae en la familia pastoral. Exacto. Y es un problema. ¿Verdad? Y se da las cosas donde empiezan a poner a líderes que hasta inventan líderes con tal de tener por gente. Relación familiar. Sí, lo hemos escuchado sobre parentesco, ¿no? De que, escuchaba a un hermano en una ocasión, un pastor, que él estuvo trabajando de misionero para cierta organización eclesiástica, ¿no? de una iglesia o de una denominación. Sí. Y se cansó y salió porque lo que descubrió fue que tomaron el poder ciertos personajes y esos personajes empezaron a hacer del negocio algo familiar. Por decir, un hermano era llamado, ¿sabes qué? Tú te vas a ir a San Luis. Perfecto. Si era uno de los parientes o emparentados, se le apoyaba hasta con la comida del perro. Okay. Pero si era ahí otra persona diferente, pues le daban solamente para el pasaje, no para mudanza, no para que se llevara nada, si es que le daban algo. Algunos, si no era muy lejos, no le daban ni para el pasaje. Entonces esa discriminación y ese desorden, finalmente él acabó saliéndose. Él se organizó, él es un hombre muy bueno en las finanzas, lo pusieron de secretario, organizó todo y puso límites. Y se va a hacer así y así, o sea, sin importar quién seas. Se te va a dar esto y esto y esto y nada más. Y cuando lo aplicó, querían que él hiciera excepciones para ciertas personas.
Okay. Y se lo dijeron, no, es que este es mi primo, este es mi hermano, este es mi compadre. Por así decirlo, no es mi compadre, por lo tanto, eso no le puede, no, es parejo. Y mejor se retiró de la organización. Totalmente, se volvió una organización anatema, totalmente. Okay. Es una línea bien finita. Sí. Porque cuando Dios empieza a usar a los varones de Dios, o sea, empieza a ver ese orden conforme a la palabra de Dios, y el Señor lo usa al individuo, puede crecer un ego en que todo mundo, no es que, ¿cómo suponer con usted? Es que el pastor Cristian Dios le habla, es que el pastor Cristian es el único que sabe, es que el pastor Cristian, y podemos poner a la persona en un lugar que no le corresponde. Sí. Y eso es un punto bien finito, porque la persona debe mantenerse humilde, porque aquí vemos a Pablo, ¿verdad? Nosotros hablamos de Pablo como que wow, Pablo, ¿verdad? Pero Pablo en todo el tiempo era un hombre muy humilde y siempre tuvo el corazón de siervo. Pero eso es el Espíritu Santo. ¿Cómo pasó de arrogante totalmente a ser siervo? Y de altivez, ¿verdad? Sí. Entendió muy bien la palabra siervo, amén. En el 25 dice, no, a los 26. Y veéis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a muchas gentes de casi toda Asia, ha apartado con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. 26. Pero según hemos visto y oído, este hombre llamado Pablo ha estado alborotando a la gente de Éfeso y de toda la provincia de Asia. Según él, los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad, y mucha gente lo ha creído. Tremendo. Los que nosotros hacemos. Pero él dice lo mismo que la del pastor. Pero aparte aquí, o sea, están predicando lo mismo que está predicando Pablo sin que se den cuenta. O sea, le están poniendo que Pablo está dando un testimonio poderoso, eficaz, y que el poder ha viajado y que el poder y la palabra de Dios ha viajado por toda Asia. O sea, ellos mismos aquí lo están confirmando. O sea, lo que Pablo predicaba, mucha gente ya había creído, y ellos mismos ya lo habían visto. Sí, sí. Claro. En el 27 dice, y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva un reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra a toda el Asia y el mundo. Ahí sí ya les preocupó Diana. Pablo no solo está dañando nuestro negocio, sino que también le está quitando fama al templo de la gran diosa Artemisa. Hasta el momento, ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero, pero muy pronto nadie va a querer saber nada de ella. Ok, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Bueno, están exagerando un poco. Oye, bro, ahorita me vino una pregunta. ¿Lucas en qué momento estaba al lado de Demetrio escribiendo todo esto? Sí. Porque lo redacta muy bien, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, aquí vemos que están exagerando y que están utilizando a su diosa para no caer ellos en desprestigio. Pero, o sea, quieren utilizar eso nada más para como un artífice. Sí. Podemos ver que la predicación del evangelio está cambiando la economía de una ciudad y de una región. Es correcto. Ahora, yo lo creo para Lagos de Moreno. Amén. Es lo que hemos creído, y no económicamente en el aspecto de que nos va a ir bien, sino de que van a empezar jóvenes transformados, jóvenes cambiándose de las drogas a la vida, del alcohol a la vida. Amén. Entonces va a dejar de haber ingresos y va a dejar de haber eso. Y cuando en un lugar donde no hay venta, ¿qué hace la gente? Alcohol. ¿Pero qué hace cuando no puedes vender alcohol? Cuando tú tienes una bodega de alcohol y no vendes, ¿qué haces? Droga, prostitución o algo así. Y si no puedes vender droga y no puedes vender porque nadie lo está comprando, cierras tu negocio. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces es lo que va a pasar. Yo creo en Dios, en Jesús, en el poder de Jesús, de qué es lo que va a pasar en Lagos de Moreno. Que va a haber un momento donde se van a tener que ir porque no es negocio Lagos de Moreno. Sí. Porque el Espíritu Santo va a estar aquí. Amén. Sí, amén. Amén. Oído estas cosas, se llenaron de ira
y dieron alarido diciendo, grande es Diana de los Efesios. Cuando aquellos hombres oyeron eso, se enojaron mucho y gritaron, ¡viva Artemisa, la diosa de los Efesios! Es lo mismo que la de Pastorino. Ok. O sea, ahí sí ya les interesó. ¿Verdad? Pero la manera en que lo hicieron para alborotar. Ah, o sea, claro. No fue para, o sea, no llamaron a un debate. Vamos a nosotros poner nuestros puntos. Simplemente ellos empezaron porque su negocio estaba en riesgo. ¿Y cómo pudieron hacerlo? Pues alebrestando a las personas. Es algo que se da hoy en día. O sea, si tú confrontas a una persona con su religión, o sea, tú terminas mal. Sí. Es política, fútbol y religión. Nunca sales de acuerdo. Nunca vas a salir de acuerdo. Si tú defiendes tu punto de vista religiosamente, vas a salir mal cuando una persona tiene o sea, está cerrado totalmente a escuchar otra versión de la verdad. Sí. ¿Verdad? Entonces aquí estamos viendo que también, o sea, igual y Demetrio utilizó ese pretexto para que no perdiera su negocio, pero los demás se vieron ofendidos al saber de que se iba a desaparecer lo que ellos creían como la verdad. Sí. Usó la fe de los demás. Es correcto. A él no le interesaba Diana en sí. ¿No? Ni las personas. Ni le interesaba su dinero. Su negocio. Hay otro caso en Inglaterra, ya por el año que sería 1700, cuando se dio la libertad de los esclavos, que se abolió la esclavitud. Bueno, eso fue empezado por Wilberby, que era un hombre de fe, un cristiano, que su pastor era el hombre que escribió el himno de Maravillosa Fe, o Maravillosa Gracia, Amazing Grace, que era un esclavista. Entonces vemos que la fe cambia la economía, y fue un hombre de fe que llevó lo que diríamos hoy al Congreso o el Parlamento de ellos, y cancelaron la esclavitud. Más aparte enforzaron también, el gobierno de Inglaterra enforzó en los mares por donde ellos navegaban la cancelación de la esclavitud. A cualquiera otros esclavizantes o no pueden hacer negocio con Inglaterra. Los agarraban y los arrestaban y los castigaban si andaban comerciando con esclavos. Pero ¿saben? Lo interesante en ese tiempo del negocio de la esclavitud, eran entre ellos mismos, o sea, los mismos aldeanos, los mismos negros, o africanos, perdón, ellos mismos vendían a sus propios hermanos, ellos mismos, sí. O sea, no era algo de que ellos llegaban los blancos y a lo mejor sí había, pero en verdad había un mercado, era un negocio. Entonces no les convenía que la esclavitud se detuviera. En este caso vemos, no les convenía que la ciudad dejara de tener esos ingresos que hacía que la ciudad fuera próspera. Sí. Así es. Nos ponemos en 29, ¿verdad? Yep. Y la ciudad se llenó de confusión y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. 29. Entonces toda la gente de la ciudad se alborotó y algunos fueron y apresaron a Gayo y a Aristarco, los dos compañeros de Pablo, que habían venido de Macedonia, y los arrastraron hasta el teatro. ¿Qué? La mía dice la misma versión que el pastor. Okay. Y en el 30 dice, queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Pablo quiso entrar para hablar con la gente, pero los seguidores de Jesús no se lo aconsejaron. Igual aquí dice lo mío. Ahora, ¿por qué no lo han dejado ir? ¿Por la falta de fe de los demás? En parte, pero por el peligro que corría de que, o sea, cuando sabemos que es un hombre de Dios que está siendo usado por Dios, ponerlo en riesgo de que lo maten, de que lo apedreen, de que lo golpeen, no es sabio tampoco. O sea, el amor hacia esa persona, no nada más por la persona en sí, sino por la persona que es, siendo usada por Dios. En el 31 dice, y también algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. Muy bien. Además, algunos amigos de Pablo, autoridades del lugar, le mandaron a decir que no debía entrar. Esa parte es importante. Algunos amigos de Pablo, autoridades del lugar.
O sea que Dios hizo milagros en diferentes esferas de la sociedad. Sí. Y Pablo tenía gente pudiente que lo respaldaban y que miraban por él. Sí. Eran hombres de alto rango y de gran riqueza. ¿Verdad? ¿Usted, hermana, cómo viene? La mía dice lo mismo que usted, pastor. Okay. Ahí está muy parecida. Dice, y enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. O sea, pero yo creo que dice, enviaron a él rogando. O sea, no fueron y le dijeron a Pablo no. O sea, vieron la turba, les dio miedo y mandaron un mensajero. Criados. O puede también ser, hermano, que había tanto alboroto que se puso violenta, a lo mejor de llegar a cierto punto. O sea, ¿qué tal si estaban, como estamos en la orilla del lago, si teníamos que atravesar todo el centro para poder llegar a la otra punta donde estaba Pablo? Entonces, pues no había manera, porque había un alboroto. Sí. Entonces, pues vamos a enviar a alguien que pueda pasar. Dice, y otros gritaban otra cosa en el 32, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían juntado. Lamentablemente la gente se junta en el alboroto. Sí, cuando se organiza, cuando el evangelio está siendo predicado, efectivamente, pues va a cambiar una ciudad, va a cambiar el corazón de los hombres, va a venir el avivamiento y los comerciantes del mal van a oponerse. Sí. Y lo hemos visto en la historia, ¿no? Que ha costado vidas. Algunos creyentes han perdido la vida por estas cosas, pero eso no debe de amedrentarnos ni detenernos, sino esforzarnos. Así es. Animarnos a seguir adelante. ¿En tu versión cómo viene el 33? 33. Varios de los líderes judíos empujaron a un hombre llamado Alejandro para que pasara al frente y vieran lo que pasaba. Alejandro levantó la mano y pidió silencio para defender a los judíos. Creo que nos brincamos, era el 32, ¿no, pastor? Ah, sí, el 32, en tu versión. Mientras tanto, en el teatro todo era confusión. La gente se puso a gritar, aunque algunos ni siquiera sabían para qué estaban allí. Como siempre, ¿no? Y sí, o sea, que había gente que nada más estaba de Vamos a ver. A veces dicen donde se ve el alboroto, no sé qué pasa, la bulla, no sé qué pasa. Y la mía dice lo mismo que la del pastor. Ahora sí, el 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Gracias, ¿Sí? Varios de los líderes judíos empujaron a un hombre llamado Alejandro para que pasara al frente y viera lo que pasaba. Alejandro levantó la mano y pidió silencio para defender a los judíos. Y si sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole, los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Ahora, ¿quién era este Alejandro? ¿Quién sabe? No se habla mucho de él, ¿verdad? No, porque era un judío, este no era cristiano, era un judío. Ok. Un no convertido. Pero quería defender. Bueno, no sé si quería, pero lo empujaron. Yo creo que era un líder. Yo creo que tenía algo que ver. Lo aventaron al pozo de agua y tuvo que empezar a nadar. En el 34 vemos que era un judío. Pero cuando cayeron en la cuenta de que era judío, un grito se levantó de todos ellos que gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Pero cuando se dieron cuenta de que Alejandro también era judío, todos se pusieron a gritar durante casi 2 horas. ¡Viva Artemisa, la diosa de los Efesios! No entendamos que los paganos están entendiendo que el cristianismo y el judaísmo es lo mismo. Dice que también era judío. ¿Cómo miraban a los cristianos? Como judíos. Me imagino que era una rama del judaísmo nada más, pero eran judíos. Era judaísmo lo que ellos miraban. Sí, pero ahora reflejaban a Cristo. Sí, ahora era judaísmo 2.0. Cristiano. O mesiánicos, judíos mesiánicos sería, que ya han creído en el Mesías. Sería como una versión también muy buena de decir, soy judío mesiánico, o sea, creo en el Mesías de los judíos. Dice, entonces el escribano, cuando había calmado la gente, dijo: varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es honrada de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?
34, 5. 35. Finalmente el secretario de la ciudad los hizo callar y les dijo: habitantes de Éfeso, nosotros somos los encargados de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y su estatua, la cual bajó del cielo. A mí es igual que el pastor. O sea, lo que él quería era poner otra vez que en Éfeso eran como que orgullosos de poseer la imagen de Diana, ¿no? Uh-huh. Así como que, o sea, nosotros tenemos a Diana, o sea, ¿cuál es el problema, verdad? Que queremos otros dioses aquí. Sí. En el 36, así que pues esto no puede ser contradicho. Conviene que os apaguéis y que nada hagáis imprudentemente. Esto lo sabemos todos muy bien, así que no hay razón para este alboroto. Cálmense y piensen bien las cosas. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. O sea, ¿era un pagano, brother? ¿O era el Espíritu Santo hablando a través de un pagano? No, definitivamente no. Porque sus palabras son un buen consejo. O sea, cuando les dice: conviene que os apaciguéis y que nada hagáis imprudentemente. Sí, sabiduría nada más. Sabiduría, o sea, no necesariamente los paganos no tienen, también tienen sabiduría. Recuerden que hay personas que tienen ese don para apaciguar cualquier tipo de problema. O sea, que pueden con una simple palabra decir, hacer que las personas entren en razón. Sabemos, ¿verdad?, que Dios da dones y también Dios puede usar a quien quiera para calmar una situación. Sí, es cierto. Retomando el punto, no necesariamente que sí pudo haber sido Dios obrando a través del secretario de la ciudad para calmar al pueblo. Sí, o sea, una, dos, o era, sin duda era astuto, por eso era secretario. Sí. Tenía habilidad, pero Dios pudo haberlo tocado ligeramente, usado para que diera un veredicto o una palabra favorable. Sí, sin cancelar ni a uno ni a otro. Porque en el versículo que sigue dice que ellos no blasfeman, dice, ellos no están diciendo nada, dice, en el 36, en el 37 dice: pues habéis traído a estos hombres, o sea, a Gallo y al otro, ¿verdad? Ahí está. Dice: pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. En ningún momento hablaron en contra de ella. No siempre nada más hablaron a nombre de Jesús. Presentaron a Jesús. Pero sí hablaron de las idolatrías de las imágenes. Sí. Pero en ningún momento les dijeron quítenla, no la adoren. No. Ellos hablaron la verdad y la verdad los incomodó. Estos hombres que ustedes han traído no han hecho nada en contra del templo de la diosa Artemisa, ni han hablado mal de ella. Igual dice que dijo el pastor. O sea, eso quiere decir que Pablo no había dirigido su atención a este ídolo. O sea, realmente él se había nada más enfocado en hablar de Cristo y de la palabra de Cristo, de los ídolos, no diciendo justamente... Es como cuando nosotros predicamos a los de la religión católica. O sea, no llegamos y le decimos idólatra. O sea, llegamos y les hablamos y ¿sabes qué? La Biblia habla sobre esto y esto. Sí. Y ya que ellos tengan el entendimiento que deban de tener, ¿verdad? Una vez me tocó compartirle a una persona, me dijo, es que es lo mismo. Le dije, ¿lo mismo en qué? Y dice, no, pues es que es una religión. Le dije, no. Dije, tú tienes una Biblia, tú entiendes lo que Jesús hizo por ti. Dice, no. Le dije, entonces no es lo mismo. Porque nosotros estamos hablando de lo que Jesús te ofrece. ¿Sabes qué te ofrece Jesús? Dice, no sé, vida eterna, pero también te ofrece que te arrepientas de tus pecados. O sea, Él te está llamando al arrepentimiento. Y me dijo ella así muy sincera, me dijo, ¿sabe qué? Qué triste, dice, porque yo nomás tengo una tradición. Dice, porque no entiendo lo que se me ha inculcado. Correcto. ¿Ok? Y yo le dije, pues ahí está el detalle, ¿verdad? Yo te estoy animando a que leas la palabra de Dios. Si tú tienes una Biblia en tu casa. Si la tengo, le dije, pues léela para que entiendas por qué nosotros hablamos de Jesús. Amén. Dice en el 38, así que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen querella contra alguien, los tribunales están abiertos y hay procónsules. Presenten demanda unos contra otros. O sea, váyanse a la ley, hermano. Si Demetrio y sus ayudantes tienen alguna queja en contra de ellos, que vayan ante los tribunales y hablen con los jueces, ahí cada uno podrá defenderse. Ok, mi versión dice que si Demetrio y los artífices
que estaban con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules acúsense los unos a los otros. Sí, o sea, si alguien tiene algo realmente contra ellos, pues vayan y pongan la demanda. Sí. O sea, si realmente hicieron algo fuera de la ley. O sea, estamos hablando que ellos no, por algo, la forma en la que habla Pablo en el libro de los Romanos es muy diferente la forma que se expresa a la carta de Timoteo. Porque ellos eran hombres de ley, eran hombres rudos, ¿no? ¿Sí? Dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Y si aún tuvieran alguna otra cosa de qué hablar, deberán tratar el asunto cuando las autoridades de la ciudad se reúnan. La mía dice igual que lo del pastor. Porque hasta corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este alboroto. No tenemos ningún motivo para causar todo este alboroto, más bien se nos podría acusar ante los jueces de alborotar a la gente. Wow, lo mismo dice la mía. O sea, brother, estamos hablando que los romanos medían con la misma vara a todos. Sí. A su pueblo y a los pueblos conquistados. Porque la sedición era algo que estaba muy, muy castigado en Jerusalén y en Israel. O sea, realmente no podían tener asambleas de ciertas que rebasar a ciertas personas y todo. Y aquí mismo están diciendo, no, porque podemos caer ante la ley. En alboroto. Como sedición. Como sedición. O sea... Y es matanza. Sí, sí, sí. Es espada. O sea, la paz romana era muy importante para ese entonces. Es el 40. Porque hasta correr... Ah, no, ya lo leímos, ¿no? Sí, primero que no, pero me faltó a mí. Ok. No tenemos ningún motivo para causar todo este alboroto. Más bien se nos podría acusar ante los jueces de alborotar a la gente. Cuando el secretario terminó de hablar, les despidió a todos que se marcharan. Les pidió a todos que se marcharan. Y se marcharon. Cuando ya metes a los romanos ahí, que nos va a meter en problemas con los romanos, así como que, sí. Ok. O sea, ya saben, aquí van a llegar las legiones de los romanos a matar. Sí, pues en el 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió la concurrencia. Igual aquí. O sea, prevaleció el sentido común. Sí, o sea... Y obviamente de inmediato fueron liberados Gallo y Aristócrates. ¿Verdad? Conclusiones, hermanos, sobre esto. Bueno, una de las cosas interesantes que a mí me recalca es de que vemos, la sabiduría, la pasión de Pablo por predicar el evangelio, la sabiduría de estar de continuo entrenando personas, de estar enviando a unos a estar a estar confirmando que las iglesias vayan bien. Okay. Van y vienen y sigue entrenando más personas. Yo puedo decir que traía una escuela con él, sí. Básicamente entrenando personas. Y los dejaba un tiempo y los enviaba, regresaban a él y así. Y puedo entender yo, en mi entendimiento, de que la iglesia era muy celosa de estarles enseñando a leer las escrituras, o enseñarles las escrituras continuamente, para que tuvieran buen conocimiento de la escritura. Una tradición, una herencia judía, ciertamente. Por eso es que había tanto maestro disponible. Así es. En lo que a mí me habla personalmente es de que qué importante es que se predique correctamente, y aquí podemos ver cómo Dios levantaba a los siervos que seguían. O sea, siempre debe haber ese deseo en los siervos de Dios de que la palabra no se quede estancada nomás con ciertas personas, porque hay veces que unos destacan más que otros, hay unos que son más apasionados, hay unos que se retrasan un poquito, pero aquí vemos la manera en que Pablo siempre está empujando al liderazgo a que enseñen a la iglesia, enseñen a la asamblea, enséñenles a crecer para que nadie se rezague, porque es muy importante que entendamos nuestra creencia, pero también nuestra herencia, de la cual es la palabra de Dios, para que siga pasando en la siguiente generación una enseñanza correcta. Pero también cabe mucho que ver cómo el Pablo les enseña con ejemplo a cómo ser un siervo humilde, porque destacaba Pablo
destacaba, pero en el momento de enseñar Pablo era igual que Timoteo, igual como Tito, o sea, porque tenían el mismo sentir de que la iglesia la amaban, la obra la amaban, y para ellos era muy importante que el evangelio se predicara correctamente conforme a la escritura. Sí, y aparte yo puedo discernir que fue una prueba para Gallo y su compañero, porque en ningún momento se habla de que ellos dijeron, no, contra Diana no estamos diciendo nada, o es mentira, o algo, o sea, jamás defendieron su punto. El punto de vista de, es mentira lo que ustedes están diciendo. O sea, ellos quedaron callados, como Jesús se quedó callado, porque no habla de que ellos hayan dicho algo, y aceptaron lo que viniera a través del evangelio. O sea, a ellos no les importó las consecuencias, aunque los tuvieran ahí levantados, como hoy en día lo podemos decir. Entonces podemos ver que una vez un predicador dijo, si la gente solamente te da halagos, estás predicando mal. Hay quienes te deben de odiar y quienes te van a amar. Sí. Si no estás cosechando los dos, no estás predicando bien. Sí, porque la palabra confronta. Sí. Y Bueno, cambia. Así que no espere que todo el tiempo lo quieran. No. Ya sé que no me quieren todo el tiempo. Gloria a Dios. Gloria Bueno, a Dios. pues gracias, comparte este podcast, ahí deja tus comentarios y nos vemos el próximo martes. Para Dios el los bendiga. 20, para el capítulo 20, si gustan leerlo, hermano, y tienen preguntas, envíenlos antes las preguntas para poderlas responder en el podcast. Amén. Amén. Lo voy a poner en una anotación para que lo vean ahí. Ajá. Bendiciones, gracias por estar aquí. Dios los bendiga, gracias. Bendiciones.